Hay un momento exacto en el que una manada de caballos salvajes deja de ser la misma manada. No es un momento ruidoso, no hay estampida, no hay gritos, no hay violencia visible para un observador humano parado a 100 metros de distancia con binoculares. Es un silencio, un vacío en el lugar donde, segundos antes, había una decisión tomándose. Y ese vacío es lo que queda cuando una manada de caballos salvajes pierde a su líder. Durante décadas, la cultura popular nos enseñó una imagen equivocada de cómo funciona el poder dentro de una manada de caballos. Películas, documentales mal investigados, incluso libros de divulgación que deberían saber más, repitieron la misma idea: el semental manda. El macho dominante, el que pelea, el que muerde, el que se levanta en dos patas frente a otro macho para defender su territorio, es el líder. Es una imagen poderosa, visualmente espectacular, perfecta para una miniatura de video, y es, casi por completo, falsa. Lo que la etología, la ciencia que estudia el comportamiento animal en su ambiente natural, ha documentado durante más de 40 años de observación de manadas ferales en distintos continentes, desde los caballos de Camargue en el sur de Francia hasta los mustangs del oeste americano, pasando por las poblaciones de Assateague Island en la costa este de Estados Unidos. Es una estructura social completamente distinta a la que la mayoría de la gente imagina. Y hoy vas a entender exactamente qué pasa, biológica y conductualmente, cuando esa estructura pierde a la figura que realmente la sostiene. Empecemos por desmontar el mito, porque sin desmontarlo es imposible entender lo que viene después. El semental existe, es real y su función es real. Pelea contra otros machos que intentan acercarse a las hembras del grupo. Defiende el perímetro de la manada. Protege físicamente contra amenazas externas, incluyendo depredadores, cuando estos se atreven a acercarse lo suficiente. Es, en términos simples, el sistema de defensa. Pero la defensa no es lo mismo que el liderazgo, y en las manadas de caballos salvajes, quien decide hacia dónde se mueve el grupo, cuándo se mueve, dónde va a beber agua, qué ruta va a tomar para evitar peligro, cuándo es momento de descansar y cuándo es momento de huir, no es el semental, es la yegua líder, la yegua alfa, la matriarca. Los estudios de campo son consistentes en esto de una forma que sorprende incluso a investigadores que llevan años trabajando con equinos. En observaciones prolongadas de manadas ferales, los investigadores registran sistemáticamente quién inicia el movimiento del grupo, quién da el primer paso hacia el agua, quién decide cambiar de zona de pastoreo, quién detecta primero una amenaza y activa la respuesta colectiva de alerta. Y en la inmensa mayoría de los casos documentados, esa iniciadora es una yegua de edad avanzada, generalmente la de mayor experiencia del grupo, no necesariamente la más joven ni la físicamente más fuerte. El semental, en la mayoría de los desplazamientos grupales, no va al frente, va detrás o en los costados, en posición de vigilancia y defensa, dejando que la yegua líder marque el camino. ¿Por qué evolucionó así? Porque la información que mantiene viva a una manada no es la fuerza física para pelear, es la memoria territorial. Y la memoria territorial se acumula con los años, no con los músculos. Una yegua líder de 12, 15, 18 años ha recorrido su territorio cientos de veces. Conoce exactamente dónde está cada fuente de agua, incluyendo las que solo existen en ciertas épocas del año o después de lluvias específicas. Conoce las rutas de escape ante depredadores en cada sector del territorio. Conoce qué zonas de pastoreo se agotan primero y cuáles se regeneran más rápido. Conoce literalmente un mapa mental construido durante toda una vida de desplazamientos que ningún otro miembro de la manada posee con la misma precisión. Esa información no está escrita en ningún lado, no se transmite genéticamente, existe únicamente en la memoria de un individuo y se transmite a la siguiente generación exclusivamente a través de la observación y el acompañamiento constante, potrillo tras potrillo, año tras año, siguiendo a la misma yegua por el mismo territorio hasta que el mapa queda internalizado.
Y esto es exactamente lo que convierte la muerte o desaparición de una yegua líder en un evento que la ciencia describe, sin exagerar, como catastrófico para la estructura de la manada. Cuando una yegua líder muere, ya sea por depredación, por enfermedad, por edad avanzada, o en algunos casos documentados, por conflictos con humanos, lo primero que ocurre no es una pelea inmediata por el poder, como uno podría imaginar basándose en la dinámica de otras especies sociales. Lo primero que ocurre es desorganización. La manada, durante un periodo que los investigadores han medido en un rango que va de varios días hasta varias semanas, dependiendo del tamaño y la composición del grupo, entra en un estado de comportamiento errático. Los desplazamientos se vuelven menos eficientes. El grupo tarda más en encontrar agua. Se detectan patrones de movimiento que los etólogos describen como búsqueda, desplazamientos de prueba y error que no existían cuando la líder original estaba viva y que sugieren que ningún otro individuo posee todavía el mapa completo del territorio. Los niveles de cortisol, la hormona asociada al estrés fisiológico, muestran incrementos medibles en los individuos del grupo durante este periodo de transición, un hallazgo consistente en estudios hormonales realizados sobre poblaciones ferales bajo observación prolongada. No es una metáfora decir que la manada está estresada, es un hecho medible en la sangre y en el comportamiento. Aumenta la vigilancia, aumenta la frecuencia de los reagrupamientos defensivos ante estímulos que semanas antes ni siquiera hubieran generado una reacción. El grupo literalmente se vuelve más nervioso, más reactivo, más vulnerable, precisamente en el periodo donde más necesita estabilidad. ¿Y quién ocupa el vacío de liderazgo? Aquí está uno de los hallazgos más interesantes de la investigación etológica reciente, y es algo que contradice completamente la narrativa de que el poder se gana peleando. En la mayoría de los casos documentados, la nueva yegua líder no es la que gana un enfrentamiento físico contra las demás hembras del grupo. Es casi siempre la siguiente en la línea de experiencia. La segunda yegua de mayor edad, la que durante años siguió más de cerca a la líder original, la que acompañó más desplazamientos, la que, sin que ningún otro caballo del grupo pudiera saberlo conscientemente, acumuló la segunda mayor cantidad de memoria territorial disponible en la manada. La transición de poder, en la mayoría de los casos observados, no es un golpe de fuerza, es una sucesión silenciosa, casi administrativa, donde el resto del grupo simplemente empieza a seguir a quien demuestra, con sus decisiones, que sabe hacia dónde ir. Esto no significa que no existan casos de disputa activa. Existen, y están documentados, particularmente en manadas donde dos yeguas tienen edad y experiencias similares, o donde la muerte de la líder original fue repentina, y no dejó tiempo para que ninguna sucesora natural se hubiera consolidado previamente como segunda al mando. En esos casos, sí se observan episodios de tensión entre hembras, incluyendo comportamiento agresivo, mordidas y coces dirigidas entre yeguas que compiten por asumir el rol. Pero incluso en esos casos, los investigadores notan algo revelador. La agresividad sola no determina el resultado final. Una yegua puede ganar todos los enfrentamientos físicos y aún así no lograr que el resto del grupo la siga de manera consistente si su capacidad de tomar decisiones territoriales acertadas, encontrar agua, evitar peligro, elegir buenos pastos, no está a la altura. El liderazgo equino, a diferencia de lo que sugiere la imagen popular del semental peleando, se sostiene más en la competencia demostrada que en la dominancia física pura. Ahora bien, y aquí está el punto que la mayoría de la gente nunca considera, la pérdida del semental es un evento biológicamente distinto y en ciertos aspectos más peligroso, aunque de una forma completamente diferente. Cuando un semental muere o es expulsado de su posición por otro macho más joven o más fuerte, la estructura de movimiento de la manada generalmente se mantiene intacta, porque como ya vimos, esa estructura depende de la yegua líder, no de él. Las yeguas y sus crías siguen sabiendo hacia dónde ir, pero lo que cambia, de forma abrupta y en ocasiones violenta,
es la dinámica reproductiva y de protección. Un nuevo semental que toma el control de un grupo de yeguas no llega con la misma relación construida con las crías existentes que su predecesor. Y aquí la ciencia documenta uno de los comportamientos más difíciles de aceptar sobre estos animales. En un porcentaje de casos registrados en poblaciones ferales, sementales nuevos han sido observados atacando potrillos que no son su descendencia, un comportamiento conocido en biología evolutiva como infanticidio sexualmente selectivo, presente también, de forma mucho más estudiada, en leones y otros mamíferos sociales. La lógica evolutiva detrás de esto es fría y directa. Al eliminar crías ajenas, el nuevo semental acelera el regreso de las yeguas a su ciclo reproductivo, permitiéndole transmitir su propia genética más rápido. No todos los sementales nuevos exhiben este comportamiento, y los investigadores insisten en que no debe generalizarse como una regla absoluta, porque la variabilidad individual es alta y depende de múltiples factores, incluyendo la edad de las crías y la composición previa del grupo. Pero el patrón existe, está documentado, y es una de las razones por las que los etólogos consideran que la estabilidad de un semental territorial, aunque no determine hacia dónde se mueve la manada, sí determina en gran medida qué tan segura es la infancia de las crías que nacen dentro de ese grupo. Hay algo más que la investigación reciente empezó a documentar con mayor detalle y que conecta directamente con la pregunta de qué es, realmente, el liderazgo en una manada de caballos salvajes, el fenómeno de la vigilancia compartida y cómo se reorganiza tras la pérdida de cualquier miembro clave, no solo de la yegua líder. En las manadas silvestres nunca duermen todos los individuos al mismo tiempo. Siempre hay al menos un caballo de pie, alerta, mientras el resto descansa en el suelo, vulnerable, en la fase de sueño profundo que necesitan, igual que cualquier mamífero. Ese sistema de guardia rotativa no está coordinado por ningún acuerdo consciente que podamos observar directamente, pero funciona con una precisión notable, y cuando un individuo clave desaparece, ya sea la líder o un vigilante experimentado que históricamente asumía turnos largos de guardia, el sistema completo necesita tiempo para reajustarse. Durante ese tiempo, hay periodos donde la vigilancia es menos eficiente, donde el grupo entero duerme con un nivel de alerta más bajo del habitual, precisamente en el momento de mayor vulnerabilidad estructural. Todo esto explica algo que los rancheros y observadores de campo en zonas con poblaciones ferales han reportado durante generaciones, sin necesariamente tener el vocabulario científico para explicarlo, que una manada que pierde a su líder se ve diferente durante un tiempo. Se mueve distinto, reacciona distinto, se agrupa distinto. No es percepción subjetiva ni antropomorfismo, es la manifestación visible de una reorganización social y hormonal medible, documentada, real. Y esto nos lleva a la pregunta más interesante de todas, la que conecta la biología con algo más amplio. ¿Qué determina en última instancia si una manada sobrevive exitosamente a la pérdida de su líder o si se fragmenta, se dispersa y deja de existir como unidad? La investigación apunta consistentemente a un factor por encima de todos los demás: la presencia o ausencia de una sucesora con suficiente experiencia acumulada antes de que ocurra la pérdida. Las manadas donde existía una segunda yegua de edad avanzada, que había pasado años siguiendo de cerca a la líder original, absorben la transición con relativa rapidez, en cuestión de días o pocas semanas. Las manadas donde la líder muere de forma repentina, especialmente si era joven, o donde no había ninguna otra hembra con experiencia territorial comparable, muestran periodos de desorganización mucho más largos, mayor fragmentación del grupo, mayor tasa de dispersión de individuos hacia otras manadas, y en casos extremos documentados en poblaciones bajo estudio prolongado, la disolución completa del grupo original en unidades más pequeñas que eventualmente se integran a otras manadas cercanas. Dicho de otra forma, lo que mantiene viva a una manada de caballos salvajes a largo plazo no es la fuerza del semental que la defiende.
Es la profundidad de la memoria acumulada por sus yeguas más experimentadas y la capacidad del grupo de haber construido, con años de anticipación, una línea de sucesión que ni siquiera sabe que está construyendo. Vale la pena detenerse un momento en cómo los científicos llegaron a saber todo esto, porque no es información que se obtenga observando caballos durante una tarde. Se obtiene siguiendo a las mismas manadas, a los mismos individuos identificados uno por uno, durante años, a veces durante décadas. En Camargue, en el sur de Francia, hay poblaciones de caballos semisalvajes que llevan bajo observación continua desde los años 70, lo que permitió a los investigadores construir árboles genealógicos completos y registrar, generación tras generación, exactamente qué yegua sucedió a cuál, cuánto tiempo tardó cada transición y qué factores predecían el éxito o el fracaso de una nueva líder. En el oeste de Estados Unidos, el Bureau of Land Management, junto con universidades que estudian poblaciones de mustangs en Nevada y Wyoming, mantiene registros similares sobre manadas identificadas individualmente mediante fotografía y en algunos casos colares de radioseguimiento, lo que permitió correlacionar los niveles de cortisol medidos en muestras fecales con eventos específicos de pérdida de liderazgo dentro de cada grupo. Ninguno de estos hallazgos proviene de una sola observación anecdótica. Provienen de décadas de trabajo de campo, en climas extremos, siguiendo animales que no cooperan, que se mueven kilómetros por día, que no distinguen entre un investigador con una libreta y cualquier otra amenaza potencial. Y esa paciencia científica reveló algo más, algo que contradice otra suposición extendida, que el liderazgo, una vez perdido, tarda lo mismo en recuperarse sin importar el tamaño del grupo. No es así. Las manadas más pequeñas, de 5 a 8 individuos, tienden a reorganizarse más rápido, simplemente porque hay menos negociación social necesaria y porque en muchos casos ya existía una segunda yegua claramente identificable como la de mayor experiencia. Las manadas grandes, de 15, 20 o más individuos, algo relativamente inusual pero documentado en zonas con abundancia de recursos, muestran periodos de reorganización más largos y en ciertos casos terminan dividiéndose en 2 o 3 subgrupos más pequeños que ya no vuelven a fusionarse, cada uno siguiendo a una yegua distinta que emergió como líder de su fracción. La manada original, en ese sentido, no siempre sobrevive como unidad. A veces, sobrevive como varias unidades nuevas, cada una llevándose consigo una porción del conocimiento territorial acumulado por la líder que ya no está. Esta dinámica no es exclusiva de los caballos, y compararla con otras especies sociales ayuda a entender por qué la evolución llegó una y otra vez, por caminos separados, a la misma solución. En las manadas de elefantes, el liderazgo también recae casi exclusivamente en una hembra de edad avanzada, la matriarca, cuya memoria territorial, incluyendo la ubicación de fuentes de agua durante sequías que ocurrieron décadas atrás, mucho antes del nacimiento de la mayoría del grupo, ha sido documentada como el factor determinante de la supervivencia del grupo entero durante crisis climáticas severas. Estudios comparativos entre poblaciones de elefantes con matriarcas de distintas edades mostraron que los grupos liderados por hembras más longevas, con más sequías vividas y recordadas, tenían tasas de supervivencia significativamente más altas durante nuevas sequías que los grupos liderados por hembras más jóvenes, sin ese historial acumulado. Los orcas presentan un patrón todavía más extremo. Las hembras dejan de reproducirse décadas antes de morir, viviendo un periodo posreproductivo excepcionalmente largo para el reino animal, precisamente según la hipótesis científica dominante, porque esa longevidad extra les permite seguir liderando al grupo con su conocimiento acumulado, incluso después de que su función reproductiva haya terminado. El paralelismo con las yeguas líderes de una manada de caballos salvajes no es casualidad ni coincidencia superficial. Es la misma presión evolutiva, el valor extraordinario de la memoria acumulada en ambientes donde los recursos son escasos e impredecibles.
resolviéndose de forma independiente en especies que no comparten ancestro común reciente, lo que en biología evolutiva se conoce como convergencia evolutiva, y que constituye una de las evidencias más sólidas de que el patrón que estamos describiendo no es un accidente aislado, sino una solución robusta que la naturaleza encontró repetidamente cuando enfrentó el mismo problema. Hay algo profundamente humano en este mecanismo, aunque nadie diseñó que lo fuera. Las sociedades humanas también dependen, de formas que rara vez reconocemos hasta que las perdemos, de individuos que acumularon durante décadas un conocimiento que nunca quedó completamente escrito en ningún lado. El agricultor que sabe leer el cielo antes de una tormenta sin consultar ningún instrumento. El navegante que conoce las corrientes de una costa específica sin necesitar un mapa. El anciano de una comunidad que recuerda dónde estaban los pozos de agua en la última sequía severa, hace 30 años. Cuando esas personas desaparecen sin haber transmitido completamente ese conocimiento, las comunidades que dependían de ellas atraviesan, de formas distintas pero estructuralmente similares, el mismo tipo de desorganización que atraviesa una manada de caballos que pierde a su yegua líder. La sabiduría acumulada durante toda una vida no se hereda automáticamente. Se transmite, se observa, se acompaña, año tras año, hasta que alguien más la lleva consigo. Y cuando ese proceso se interrumpe antes de completarse, lo que se pierde no vuelve. Volvamos entonces a esa imagen del principio. El silencio en el lugar donde antes había una decisión tomándose. Ese silencio, ahora lo sabes, no es vacío. Es el sonido exacto de una manada entera reaprendiendo, sin instrucciones, sin lenguaje, sin nada más que instinto y observación mutua, a sobrevivir sin la memoria que la sostenía. Algunas lo logran en días, otras tardan semanas. Algunas quizás nunca terminan de lograrlo del todo y se disuelven en el paisaje integrándose a otras manadas, sus individuos dispersándose hacia nuevas estructuras sociales que tendrán que reconstruir, desde cero, la misma arquitectura invisible de memoria y confianza que sostenía a la manada anterior. Y la próxima vez que veas un caballo salvaje al frente de su grupo, guiando el paso hacia el agua mientras el semental vigila unos metros más atrás, vas a estar viendo algo que la mayoría de la gente nunca aprendió a reconocer. No es fuerza lo que va al frente, es memoria, es experiencia acumulada durante toda una vida, convertida en la única brújula que una manada de caballos salvajes tiene realmente para sobrevivir. ¿Qué te pareció más sorprendente de todo esto? ¿Sabías que el verdadero líder de una manada casi nunca es el semental? Cuéntanos en los comentarios.